a través de mi maternidad he profundizado más en mis heridas de mi infancia. Maternidad con conexión sería poderme ver, poderme sentir, no ponerme a un lado, sino integrarme dentro del proceso de maternidad. Porque entonces la perfección a la final es desconexión. Tú vives a tus padres cuando tú eres mamá o eres papá. Porque lo que te permite aprender el ego, mi hermano, claro, el trabajar en uno es meterse allá en el fondo, por allá en el fondo donde tú no quieres que se vea. Eso es lo que se tiene que ver. Incluso se ha llegado a glorificar el sacrificio. Mientras más sufre, mejor madre eres. Definitivamente, si uno como madre está bien, tus hijos van a estar bien. La gente que no sabe dice, no, pero es que eso es malcriadez, o es que ahora los muchachos pueden hacer lo que le da la gana. No. Es que siguen estando los límites, siguen estando las reglas, son individuales, o sea, son personales. Cada familia las tiene y las va a usar como mejor le parezca. En cada ser humano, seas hombre o mujer, hay una sabiduría que te habita. El hecho de escucharnos y el hecho de permitirnos ser, yo creo que es un tema que tenemos que repetirlo constantemente. Menos perfección y más presencia y disfrute. Como Nosotras Podcast es un espacio creado por y para mujeres que, como tú, son madres, esposas, profesionales y ante todo humanas. Esto no es terapia, pero es terapéutico porque tendremos conversaciones sanas y enriquecedoras. Nuestro propósito no es la perfección, sino la autenticidad. Por eso aquí podemos reír, llorar y seguir creciendo juntas, honrando nuestro ser por encima del deber ser. Bienvenidas a Como Nosotras. Chama, lo logramos. Creo que gritamos. Hola, yo soy Odina Aguilera. Yo soy Vanessa Durán. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de maternidad. ¿Perfección o conexión? ¿Qué sientes tú, Vanessa, cuando te dicen estas palabras? Bueno, antes te diría que no la entendía. Porque yo diría, bueno, maternidad, conexión, pues no tenía como mucho sentido para mí porque creo que venía con esa estructura de que, bueno, la mamá tiene que poder todo, tiene que hacer todo, la mamá tiene que dejar de ser mujer, dejar sus sueños a un lado para ser solamente madre dedicada a sus hijos, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues para mí no tendría mucho sentido. Ahora, después de todo lo que uno ha hecho, ha aprendido, ha pasado, te diría que maternidad con conexión sería poderme ver, poderme sentir, no ponerme a un lado, sino integrarme dentro del proceso de maternidad. El hecho de que nos pongan a elegir entre ser perfectas, entre no poder equivocarnos, yo creo que se presta con la facilidad de que uno se desconecte con frecuencia, porque puede aparecer la culpa, porque puede aparecer ciertos roles impuestos socialmente por crianza, por sociedad. Yo creo que en el país de nosotros, pues, o en nuestra cultura latina se puede ver mucho el tema de que lo primero es la maternidad. Entonces, puede ser un arma de doble filo, puede ser una línea muy delgada que la cruzamos y no nos damos cuenta. Y ojo, no es que esté mal quien elija eso. O sea, por ejemplo, si yo quiero ser mamá exclusiva y ponerme a un lado y después seguir mi proyecto, genial porque siempre es escuchándonos a lo que nos hace feliz. Pero si algo de eso no resuena con nosotras o si algo de eso nos perturba, ahí es donde habría que mirar qué es lo que esa frase está haciendo en mí. Y ahí es donde vienen los conflictos, porque, por ejemplo, para mí, yo diría que más presencia y disfrute con nuestros hijos y nuestros roles que perfección. Por supuesto, yo fui criada con unas estructuras de perfección, de la niñita que tenía que estar bien bonita, vestidita, limpiecita siempre, que sí, eso es bonito, ¿no? Pero no solo es eso, no solo es la apariencia, porque entonces la perfección a la final es desconexión, porque precisamente es solo para aparentar. Yo creo que la conexión está en los vínculos que vamos desarrollando con nuestros hijos, porque, Vanessa, o sea, no viene un manual con nuestros hijos cuando nacen. Ojalá. Y obviamente, a medida, yo creo, ahorita a estas alturas, de que tú vives a tus padres cuando tú eres mamá o eres papá. De verdad que ahí es donde se te van a aflorar tus heridas, tus patrones o lo que deseas hacer distinto. Entonces, para mí, es más importante quizás porque yo no tuve esa conexión así con mi mamá. Más si estuvo todo lo demás, o sea, a mí no me faltó nada económicamente, siempre andaba linda, bella, preciosa y hermosa, pero obviamente hay cosas que me atropellaron
por este tema de perfección. Incluso yo le digo, hoy en día a mis pacientes, le digo, mira, es que la película de la Mujer Maravilla solo dura 2 horas, o sea, es algo que es insostenible en la vida de que tú cumplas. Y de hecho, en estos días estaba viendo un discurso de una mujer americana que dije que voy a buscar porque es que lo vi por Instagram, pero fue que otro psicólogo lo posteó. Quiero saber la historia de esa mujer porque ella decía en su discurso que ella le preguntaban cómo hacía porque es una mujer súper exitosa. La que se graduó, que está, sí, Ajá. buenísimo, sí. Y ella decía que ella estaba dando un discurso y que cuando tiene éxito en algún área de su vida, pues está faltando otras áreas de su vida, que es imposible estar en todas al 100. Porque si ella mientras está dando un discurso, posiblemente se esté perdiendo la primera clase de natación de su hijo. Entonces ahí yo creo que es donde uno debe como que priorizar, o sea, ¿qué es lo más importante para mí en ese momento? Es más rudo, como a mí me ha tocado o lo elegí, consciente e inconscientemente, cuando llegan tus hijos y no estás desarrollado profesionalmente. Pues sí, absolutamente. Y entonces una lucha entre lo que tú quieres, Sí. pero también quieres ser buena madre, también quieres estar presente. Y yo creo que muchas veces a mí me pasó donde me sentía culpable, entonces o abandoné esto un poquito, o abandoné esto un poquito, hasta que, bueno, ¿cómo logramos finalmente este equilibrio? Porque definitivamente, si uno como madre está bien, tus hijos van a estar bien. Y eso es lo primordial. Y fíjate tú que lo que pasa es que también la culpa sale por esa sobreexigencia. Porque tenemos que cubrir todos los roles y todas las necesidades menos a nosotras. Desde pequeñas nos enseñan eso. ¿En qué sentido? En el portarse bien, como dice Adina, en seguir las reglas, en no dar opiniones, en que si te dijeron vamos a la fiesta y te sientas aquí, de aquí no se mueve, ay, qué linda Vanessa, porque esa era yo, ay, qué bien portada. Como si fuéramos un robot. Sí, tal cual. Entonces no se nos permitía como sentir y no digamos que tenía yo que a lo mejor dar una falta de respeto o algo, pero sí que fuéramos escuchados desde pequeños. Yo creo que eso hace una gran diferencia, que actualmente eso se estila mucho en la crianza respetuosa, con límites, no sin límites. Y a veces la gente que no sabe dice, no, pero es que eso es malcriadez, o es que ahora los muchachos pueden hacer lo que le da la gana. No. Es que siguen estando los límites, siguen estando las reglas, son individuales, o sea, son personales. Cada familia las tiene y las va a usar como mejor le parezca. Pero que podamos ser escuchados desde pequeños, yo creo que eso hace una gran diferencia. Porque eso nos va a obtener, mira, mejor autoestima, una personalidad desarrollada, nos va a permitir saber desde temprana edad a lo mejor nuestro sentido, propósito de vida, y eso nos quita un peso inmenso. ¿Por qué? Porque bueno, sí, a lo mejor yo quedé embarazada porque lo decidí o porque no lo decidí, estaba lista o no estaba lista a nivel profesional, a nivel económico, lo que sea, pero resulta que tengo herramientas que me permiten decir, bueno, si quedé embarazada, a lo mejor se adelantó o lo que sea, y yo pues puedo elegir en este primer año yo me quedo con mi hija. Exacto. Sin carga emocional, Uh-huh. sin que me afecte. Pero el segundo año yo puedo hacer esto y esto, o durante ese año puedo ir adelantando. Pero esa planificación y organización es cuando nosotros, como muy bien lo dice Odina, estamos bien con nosotras mismas, cuando hemos hecho un trabajo y cuando hemos sido escuchadas, para que no quedemos a un lado, porque parece que dejamos de existir. Ya no podemos ser mujer, ya no podemos ser amiga, ya no podemos ser hija, ya no podemos ser esposa. Entonces quieren quitarnos una gran parte de lo que somos, y somos un ser integral. Si algunas de esas etapas fallan, nosotros vamos a quedar cojos, pues no estamos completos. Entonces esa sobreexigencia hace estragos. Y es que yo creo que esa sobreexigencia viene desde tantos años atrás, desde lo primitivo, diría yo, y siento que incluso se ha llegado a glorificar el sacrificio. Uy, sí. Yo lo saco obviamente por la estructura de mi abuela. Mi abuela se paraba a las 4 de la mañana para poder tener todo listo, comidas, todo el mundo vestidito, arregladito, y ella se iba, trabajaba, después llegar y sigue el trabajo. Porque entonces mi abuelo obviamente trabajaba, pero la estructura de mi abuelo no era del hombre que se integra en las cosas del hogar. Entonces, ¿quién trabajaba Muy aquí? habitual. Pues, muy habitual. Sí. Y ella, yo recuerdo, ¿por qué digo que se glorifica el sacrificio, el sufrimiento? Es como que mientras más sufre, mejor madre eres. Sí. Y yo estoy en contra de eso. Fíjate que cuando mi primer hijo, Aarón Gabriel, cuando yo estaba amamantando, obviamente no tenía conocimiento. O sea, yo digo, de tantas cosas que le dicen a uno, nadie me dijo cómo era el tema de la garra. Y obviamente Ya lo dicen. Aarón me rompió mi seno, pero no era culpa de Aarón, era desconocimiento. Y yo recuerdo que mi abuela me dijo,
pero ¿de qué te vas a quejar si tu tía Macu me dejó guindando el pezón? Y aún así di pecho. Entonces ella es la que está, sin hablar de tu abuela, no, cualquiera, sino que Claro. yo soy mejor que tú porque yo aguanté esto y tú sí, te minimizas. Y no estoy juzgando a mi abuela, yo sé que son sus patrones. También en el momento de que yo decía, no, yo no quiero parir, pues voy a cesárea, yo no me preparé y cuando lo decidí ya tenía 7 meses y ya no podía, o sea, no era que no podía. En ese momento yo sentía que no tenía la preparación, porque obviamente yo sé que toda mujer está preparada y hecha para. Pero entonces era el tema, bueno, pero es que tu tío fulano nació de nalgas y a mí me tuvieron que cortar. Entonces eso, o sea, como que se glorifica el sufrimiento a ese nivel. ¿Pero a qué costo? Porque entonces si yo veo la vida de mi abuela fue realmente muy infeliz. Y no la estoy juzgando, cada quien con sus decisiones, sus patrones y estructuras. Pero creo que allí es donde está lo que tú dices de escucharnos principalmente, porque entonces lo que dice Vanessa, si eres mamá es porque eres mamá, si eres profesional es porque eres profesional y estás abandonando a tus hijos, pero si no generes ingresos, entonces eres mantenida. Uy, sí, que es importante. Sí. Y entonces, hagas lo que hagas, siempre hay alguien que te va a criticar. Siempre. Por eso es que ahí tenemos que estar clara, es que tu vida es tuya. Y tú en tu vida dejas entrar a quien tú quieras. Y no estás sostenida por el ego, que es el que te hace engancharte, en defenderte, en tratar de convencer al otro de quién eres tú, sino por esa fuerza amorosa universal que nos habita. Fíjate que muchas veces, o sea, el ego y muchas emociones está como muy satanizados, ¿no? Pero el ego para mí es maravilloso. ¿En qué aspecto? Porque lo que te permite aprender el ego, mi hermano. Claro, pero es que la función principal del ego es protegerte. Claro, sí, por supuesto. No todo es malo. No, claro, pero cuando te dicen, no, el ego, tú, ¿cómo qué? Entonces, sí, cuando no nos adentramos a lo que el ego nos puede dar, y por eso siempre no hay que quedarse con la parte negativa, sino buscar la parte positiva de las cosas, sin querer romantizar, porque no me quiero ir a los extremos, pero siempre existe esa parte que podemos aprender de cosas que pueden ser muy dolorosas. Y como Odina está diciendo, ella está poniendo el ejemplo de su abuela, porque ver a nuestro pasado nos permite entender cosas, nos permite ver hacia dónde no queremos ir, nos permite tener otras ideas de cómo lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad que nos está diciendo de manera interna, no quiero, no me sirve, no me está funcionando, yo no soy esta. ¿Cómo lo hago? Bueno, fulanita lo hizo así, mi mamá, mi abuela, quien sea, yo no quiero. Eso es como la familia de que todos fueron doctores y resulta que hay uno que quiere ser violinista, ¿no? Es una cosa que no tiene nada que ver y que tal vez que debe ser hermosísimo ser violinista, pero para esa familia no funciona porque no es doctor. O sea, no. El hecho de escucharnos y el hecho de permitirnos ser, yo creo que es un tema que tenemos que repetirlo constantemente. Porque no estamos preparados, porque no nos enseñan y porque cuando tú lo haces eres la mala o eres la loca. Y es que yo creo que en cada ser humano, seas hombre o mujer, hay una sabiduría que te habita. El tema es que obviamente como padres sabemos, al nacer nuestros hijos, tenemos muchos miedos, sobre todo cuando somos primerizos. Sí, claro. Y entonces hay tantas voces también a nuestro alrededor indicándonos, dirigiendo que esto debe ser, el deber ser es así, ya sabes, sancochar. Tienes que... Y yo digo, escúchate, porque hay una sabiduría en ti, como lo tienen los animales, una leona, o sea, ese instinto que te va a hacer proteger, que te va a hacer proteger a tu hijo o tomar decisiones de acuerdo a lo que tú consideres que es mejor tanto para ti como para tu hijo. Entonces yo creo que aquí no hay como que ni buenos ni malos, sino que como tú te sientas. Y ojo, al yo hablar de mi abuela, yo estoy hablando un aspecto de ella, pero no es el todo, o sea, porque mi abuela fue súper amorosa, o sea, yo creo que la persona que más amó incondicionalmente en todo mi linaje ha sido mi abuela. Una cosa espectacular. Y entonces es tomar en cuenta eso, ¿qué tomo? ¿Qué tomo yo de mi abuela? ¿Qué no? ¿Qué quiero transformar? ¿Con qué me quedo? Y así, no solamente de tu abuela, de las personas con las que tú creciste. Entonces, para mí, es súper importante, como mamá, la conexión. Y entender que el tiempo de calidad no tiene que ser 24 horas, porque es imposible, cada quien también tiene sus actividades, los niños tienen que ir al colegio, sí, porque las mamás no somos maestras, así tu profesión sea docente, no es lo mismo. Y eso está bien, porque ellos tienen que socializar, tienen que aprender, tú también tienes que de alguna manera conectar con tu propósito en la vida y descansar y no sentirme culpable porque
quiera salir con Vanessa a tomarme unos vinos, por ejemplo, o porque quiero irme para la playa sola, o porque necesito irme a un spa o a un espacio conmigo misma, porque eso es lo que a mí me permite recargarme energéticamente de manera positiva para seguir afrontando todas las demás áreas que debo, digamos, cubrir. Yo creo que a lo mejor puede ser un punto recurrente el tema de el escucharse, pero es que yo creo que es la raíz. O sea, fíjate tú que cuando tú te escuchas realmente, porque por ejemplo, antes de yo tener ansiedad y depresión, yo decía, "Ay, si me voy un día para la playa, o si voy con fulanita, o si lo que sea, cualquier cosa". Bueno, ahí salían las excusas, O las la que culpa de existían que y las que no existían, ¿no? Y la culpa ni te digo. Entonces yo dejé de hacer por voluntad propia, o sea, a mí nadie me obligaba, pero eso era lo que estaba pasando en mi cuerpo y en mi mente en ese momento, y no estaba conectada y no eran muchas cosas. Cuando yo aprendo a hacerlo sin culpa, con disfrute, con conciencia y con conexión, como dice Odina, cuando me escucho, cuando trabajo en mí y cuando empiezo a escarbar. Porque para mí el trabajar en uno es meterse allá en el fondo, por allá en el fondo donde tú no quieres que se vea. Eso es lo que se tiene que ver. Ahí hasta donde hay que llegar. Y cuando tú estás con esa esencia, cuando tratas de no aparentar lo que no eres, cuando te vuelves auténtica y te respetas tú misma, yo creo que esa es o sea, es la base. Y cuando eres auténtica, sabes que no vas a encajar, no vas a buscar encajar, No, no. y que hay gente que va a resonar contigo y hay gente que no. Claro, es como todo, porque fíjate, no por nada no le pusimos a nuestro podcast como nosotras, porque una de las ideas con ese nombre cuando surgió es mostrar esa autenticidad que puede ser juzgada y señalada. Y la realidad, o sea, de nosotras. O sea, Pero hay de humanizar. muchas, y es una Y, realidad que es de muchas. y que muchas quizás no se atreven por el miedo a ser juzgados. Ujú. Y aquí voy a retomar algo importante que has hablado mucho, que es el tema de escuchar respecto a nuestros hijos. Vanessa, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tu hijo te hace un berrinche en Walmart, en un sitio público? ¿Qué es lo primero que una mamá siente? Ay, no, que se siente, o sea, que qué vergüenza, que Qué todos me vergüenza, están como que viendo, todas las claro, miradas sí. están sobre ti. Ujú. Sientes que puede ser cuestionada, además, tu forma de educar a tus hijos, que estás educando. Y si eres psicólogo, ni te cuento, peor, porque imagínate. Como que si el título fuera de mis hijos y ellos nacieron con todos los conocimientos y las herramientas. Entonces, ahí es importante, y en estos días lo conversaba, saber que los niños son niños y que tienen, cuando hacen un berrinche o cuando hay una conducta que percibimos como una grosería o como una falta de respeto, no tomarlo a personal, y ahí es donde sale el ego derechito a defenderse, Sí. porque eso quiere decir, estos berrinches, estas pataletas o estas faltas de respeto, que hay una habilidad que le hace falta a tu hijo por desarrollar. Y si muchas veces nosotros, como adultos, no sabemos identificar o manejar nuestras emociones, ¿cómo esperamos, cómo Carrizo esperamos que nuestros hijos se comporten como adultos? Y me ha pasado porque Claro. eso es lo que yo siento, y más con el título de psicólogo. Mis hijos son humanos. Yo no estoy criando Tú eres humana. perfectos. Exacto, yo soy humana. Yo también he cometido errores como mamá. Que tengo herramientas, sí, que quizás puedo un poquito más rápido identificar cosas, como hay veces que no, que de repente mi hijo me puede decir, mamá, mira, acá, vamos a llamarnos a botón. Y tenemos nuestros códigos para conversar, pero eso es súper importante porque lo que decías cuando mencionamos el robot del pórtate bien, siéntate, no hables, no escuches, no expreses, por eso hay tantos adultos analfabetas emocionales y que no saben cómo expresar sus emociones e incluso que no se dan el permiso de conversarlo, porque si eran juzgados, manifestar sus emociones o decir alguna situación, como yo lo voy a contar. Son personas que tienen un miedo terrible y que están cargadas de tantas cosas, pero que no se permiten abrirse y decir, bueno, esto es lo que me está pasando a mí, cómo yo puedo buscar una solución, porque incluso yo he tenido pacientes que me han dicho, no, es que a mí mis papás me han dicho que cómo yo voy a buscar ayuda psicológica, a contarle mi vida a otra gente. Sí. Entonces, ¿cómo nos vamos hasta como que cercando? Y por eso es que vienen también las enfermedades. Entonces, en el caso de como padres, cuando estamos ante estas situaciones que sabemos que no es fácil, y cuando yo me ha tocado ir a sitios donde veo los berrinches en otros niños que no son los míos, normalmente tiendo a acercarme a esa mamá para decirle, tranquila,
todo está bien. Yo creo que eso es lo que necesitamos en ese momento donde te desesperas, donde sientes tantas cosas, y es como que ayudarnos, en lugar de juzgar, a que esa mamá se tranquilice, porque no sabemos la necesidad de ese niño. Entonces un niño de 3 años, voy a poner un ejemplo, o 5 años, que quiere algo y que no lo vas a comprar por la razón que sea, porque no puedes o porque no toca, por lo que sea, y que el no genera frustración, entonces ese niño necesita autorregulación. No necesita una palmada, 4 gritos, un golpe, Claro, no, cosas que lo porque detonan. no sabe cosas que además, y que lo marcan para toda su vida. Claro. Él no sabe autorregularse. Pero ¿qué es lo que hace nuestro ego? Se ataca porque yo soy la autoridad, porque tú me respetas y porque a mí no me hablas ese bla, 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 bla. Que no digo que no se diga, que no se respete, pero ¿de qué manera? Claro, por supuesto. Entonces, mi mensaje es eso, como que humanizar más las cosas y pensar, olvidarte del qué dirán, primero que nada. Y pensar en la necesidad de tu hijo. ¿Qué es lo que necesita tu hijo en ese momento? Quitarte todas esas capas. Obviamente eso es un trabajo porque yo misma vengo de una estructura donde era señalada, donde era juzgada, donde a mí me respetas porque esto, porque lo otro, igual. Entonces, a través de mi maternidad he profundizado más en mis heridas de mi infancia. Y es donde yo digo, ¿qué es lo que yo le quiero dar a mis hijos? Las cadenas que ataron a mis padres, o una familia donde los vínculos sean amorosos, donde sean de conexión, donde sean de respeto, donde yo incentive a mis hijos además a ser seguros de sí mismos y que aprendan a identificar sus emociones y transitarlas. Ojo, esto no quiere decir que siempre vas a tener éxito en ese transitar. Y lo dijimos en el episodio anterior. De repente te surge una situación que la puedes digerir en algún momento y resolverla en el momento, como te puede llevar 3 días, una semana, un mes, dependiendo de la situación. Somos humanos y cada quien tiene su tiempo, pero yo creo que aquí la importancia está en eso, en la mirada humana. Por eso digo, menos perfección y más presencia y disfrute. Fíjate que con respecto a mi experiencia en la maternidad con mi chamo o con Camila, fue una maternidad bastante suave y no estaba preparada con las herramientas que tengo ahora. Sin embargo, con ella me ha ido súper bien y nuestra relación es súper y tenemos muy buena conexión las dos. Y con Víctor, cuando llega Víctor, obviamente todo se modifica. Pero una de las cosas que me ayudó muchísimo a mí en la crianza con Víctor es que yo aprendí a tener un poco más de estructura y a prepararme preparar a Víctor y prepararme en mi caso. Como un ejemplo, si nosotros vamos a salir en la actualidad y antes sobre todo, mamá, ¿para dónde vamos? Y yo tengo que hacer 4 diligencias, por ejemplo, 4 cosas. Bueno, mira, primero vamos aquí, después vamos aquí, después vamos aquí, después vamos aquí. Yo me acostumbré a hacer eso con él y yo lo preparé. ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque me pregunta, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer, ok. Pero ¿qué pasa? Yo sé que esto aquí es un arma de doble filo porque si algo no se cumplía, no era que me hacía un berrinche porque, ¿qué pasó? Que a medida que me iba pasando y yo iba aprendiendo esta herramienta, pasaron cosas. Entonces vamos a suponer que en vez de ir primero al supermercado y luego a la tienda como lo tenía previsto, comprar unos zapatos, resulta que por alguna modificación me tocó ir antes a la farmacia. Entonces, mamá, pero tú me dijiste, y yo sí, Víctor. Entonces yo le fui introduciendo al Víctor, pero es que pasan cosas, yo sé que yo te dije esto, pero se puede modificar. Entonces, es todo un diálogo, es toda una preparación, pero ¿para qué me sirvió? Porque a veces hay situaciones en las que uno puede prepararse. No todo en la vida uno puede prepararse. Entonces, en esas en las que uno se puede prepararse, me ayuda a yo estar, bueno, estuve preparada para esto, no fue tan impactante. Igualmente a él. Bueno, yo lo preparo porque resulta que vamos a ir a un lugar y allá no hay un sitio donde él pueda jugar fútbol, que él ama jugar fútbol. Yo le explico, mira, Víctor, vamos a ir a un lugar, pero las únicas cosas que tú vas a poder hacer ahí es jugar en un brinca-brinca y hablar con tus amigos, pintar, que no es de las cosas que a él más le gusta. Entonces, él me va a decir, tal vez no quiero ir y todo eso, pero el punto es que ya él sabe hacia dónde va. Pero a su vez, cuando pasan cosas fuera de nuestro control, le digo, esos son accidentes, esas son cosas que pasan, no te sientas culpable, es normal. Entonces ahí empiezo un diálogo con él, le doy ejemplos y hace que la crianza sea un poco más llevadera, porque me ha tocado ver casos de amigas, casos de personas allegadas, incluso a mí me llegó a pasar que, cónchale, pero ¿por qué este niño no se porta bien si yo le dije que, pero tú le explicaste que iba a haber esto, lo preparaste? No, Anticipaste. Y como tú dices, hay cosas que quizás no puedas anticipar. pero hay unas que sí, y uno se libra de estrés
Por ejemplo, si yo voy al supermercado, ese ejemplo que tú pusiste es magnífico. Que hacía yo con Víctor cuando estaba más pequeño y todavía lo hago. Aunque trato de ir al supermercado sola, pero a veces hay que ir con ellos y está bien. Víctor, mira, a él le encantan las listas. Entonces hago una lista. Y de paso él va leyendo y va practicando en español, pues se lo hago en español. Víctor, ¿qué viene? Toca esto, mamá. Ah, bueno, no está aquí, vamos para el otro lado. O bueno, vamos a esperar. Entonces saltamos la lista. Y él se fue adaptando con la paciencia porque me decía, pero es que viene el azúcar. Ah, pero es que resulta que el azúcar estaba en el último pasillo. Sí, Víctor, pero es que aquí mismo está el café, vamos a tacharlo. Y él lo integraba, el niño ni me correteaba, ni me hacía berrinche, ni nada. Y había días en que yo le decía, vas a comprar una sola cosa que cuesta tanto. Hay días también en los que yo le decía que no le iba a comprar nada y terminaba comprándole algo. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor ese día me dolía la cabeza, porque estaba abrumada, porque no podía con una situación más. Y es válido. Yo creo que eso es válido. Porque hasta por eso nos señalan, no es que tú eres muy permisiva o es que hace lo que quiero. Mire, si soy o no soy, es problema de cada quien. Es como dice Odina. Vayamos más hacia la empatía siempre y cuando obviamente el niño no esté como faltando a tus reglas, porque si tú llegas a mi casa con tu hija y que el niño no esté en riesgo ni tú claro, tampoco. Exacto, y resulta que yo tengo un sofá blanco y yo te expliqué a ti, mira, no me gusta que los niños se monten en el sofá. Ay, tu hijo viene y está montado en el sofá brincando, tú tienes todo el derecho obviamente de ir sobre el papá o la mamá, decirle, mira, esto no me gusta y ajá. Pero si es un niño regular, que está brincando, que está saltando, en los espacios permitidos, tú no te ves afectado, no se va a afectar a nadie, no está contra la integridad de nadie, porque tenemos que juzgar si está gritando, si está siendo niño y si está siendo feliz, porque eso es lo más fácil. Señalar a la mamá, señalar al papá, al cuidador que está en el momento. Como dice Dina, es un llamado a ser más empática, porque otra de las cosas que quiero resaltar aquí es que en todos estos procesos, ha sido una de mis experiencias. Cuando empezamos a trabajar en nosotros, cuando empezamos a entender que hay un mundo afuera y que no, el único mundo no es el que tenemos nosotros aquí, que creemos que somos la tapa del frasco, no somos una ¿cómo se diría? Una arenita en toda la arena del mar, algo así, una micro parte de eso. Podemos ver que a lo mejor sí, a lo mejor hay un niño que es susceptible, hay un niño que tú le ves actitudes que te pueden incluso causar malestar. Y está bien porque también hay que respetar eso, ¿no? Pero, ¿por qué lo primero es juzgar o lo primero es señalar? Mira, si no me favorece, eso es como en las redes. Hay gente que yo sigo que me encanta el 90% de su contenido y el 10% no. ¿Y qué hago yo? Lo que mismo que dijo Odina, elegir qué quiero, qué me sirve, porque va solamente un 10% lo que no me gusta. Eso que no me gustó, lo quito, porque resulta que es más lo que yo me estoy beneficiando. Hay cosas en mí que a mí no me gustan y no las puedo desaparecer con la varita mágica. Hay cosas de mi pareja, de mis hijos, de mi madre, de mi hermano, o sea, de todos hay. Entonces uno dice, bueno, pero es que la parte positiva es lo que resalta, vamos a elegir quedarnos con eso. Y eso nos hace más humanos, desarrolla una empatía tanto a nosotros como adultos y hacia nuestros hijos, porque muy bien dijiste tú, si a veces nosotros los adultos no sabemos regular una emoción, ¿qué quedará para un niño? Eso es muy fácil cuando uno le decían antes, uno le llegaron a decir mucho. Eso falta de una nalgada. Que déjelo llorando para que se duerma. Esa frasecita la tenía yo aquí como que... Y yo muy sutilmente le decía, ¿a ti te gusta, cuando tú te vas a dormir llorando, te gusta, te sientes cómodo o cómoda? No es que, además vienen los cerebros, vienen los adultos que para que voy a expresar mi emoción, claro, si soy rechazado, si no soy rechazado. Nadie me escucha, nadie me atiende, nadie me apoya. No es exagerar una situación, sino que cuando también se escucha mucho actualmente, tú lo debes saber también. Esto es terapia, todo es un diagnóstico, todo es autismo, todo es TDAH, todo es que la gente tiene ansiedad, todo es que la gente tiene depresión. No, mi gente, hay nombres. Lo que pasa es que ya hay nombre, ya hay un sitio, ya se le está dando un puesto. Exacto. A lo que antes era más fácil decir, pégale, dale, está mal criado. No, Vanessa, y que además tenemos que entender algo. Fíjate todo este contexto. Si agarramos a nuestros hijos y los metemos en un parque, van a brincar, saltar, pegar gritos, correr, lo que sea. Y si los agarramos a esos mismos tres, Víctor, Aarón y Victoria, y los metemos en Walmart, siguen siendo niños, los mismos niños. Sí. El tema está en que el contexto no es apropiado para niños. Y no quiere decir que no empecemos a enseñar a nuestros hijos de que hay contextos y hay ciertas normas de acuerdo al contexto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no podemos ir a una iglesia a pegar 4 gritos y a correr. Pero
¿desde dónde hacemos eso? Desde el perfeccionismo, desde la apariencia, desde que tengo que ser el mejor padre, porque por eso cuando pasan situaciones, entonces como que le tengo que pegar para que yo quede bien ante los que me están viendo. O desde, mira, papá, vamos a tratar, fíjate todo, nos portamos así. O evitar, hay sitios que definitivamente no son para niños, ¿para qué los llevas? Te vas a amargar toda la existencia y crear un impasse además y un desgaste con tu hijo. Entonces yo, Odina Aguilera, elijo no llevarlo. Absolutamente. Yo Prefiero también. no llevarlo. Así como ahora yo, por ejemplo, elijo, si no quiero ir a un sitio y a veces no es personal, no es hacia nadie en específico, sino que no quiero ir y ya. Eso es ahorita, ¿no? Vanessa no sé, antes Vanessa iba y se invalidaba, por supuesto, para complacer a los demás. Mira, no puedo, no quiero, y si tengo un compromiso y se lo quiero decir a la persona, porque esa es otra, no tengo que dar explicaciones, ¿verdad? Mira, Válido. no quiero ir a la playa porque hoy no me provoca, hoy me quiero quedar en casa. Y como siempre digo, quien respeta tu forma de ser en ese aspecto, yo creo que es la persona que va a estar y que vale la pena. Ojo, no es que me tienen que respetar como soy, yo llego pegando 4 gritos siendo maleducada, no nos vayamos a esos extremos. No. Pero si tú ves que esa persona es una persona contigo amable, respetuosa, que tú tienes un buen concepto y está diciéndote que no a algo, o está diciéndote que no quiere algo, o te está diciendo simplemente ahorita no puedo porque no estoy bien, vamos a respetar y solamente vamos a decir, tal vez, estoy aquí si quieres que te escuche, porque a veces necesitamos eso. Y esto también puede ser un llamado de atención a lo que es el apoyo que podemos dar, que eso puede ser otro episodio, un muy buen episodio. El otro, las herramientas que podemos dar sin que sean muy allá de ese apoyo entre nosotras, como muy bien lo dijiste tú, de escucharnos, de juzgarnos, de decir, aquí estoy, no quiero que nadie me escuche. A mí me ha tocado hablar con amigas que solo me están escuchando, me ha tocado decirle a mis amigas, solo quiero que me escuchen. Nada más el sábado tuve una situación y una amiga mía estaba pendiente y me dice, ¿cómo vas con esto? Y le dije, necesito mis 10 minutos de toxicidad. O sea, yo ahí me descargué con cosas específicas que yo sé que no estaban bien, pero yo estaban en mi cuerpo, en mi mente, yo las necesitaba sacar. Pero estabas consciente de que era tóxico. Sí, sí, Yo me puedo soy dar consciente y lo drené y ahí quedó. Después nos reíamos. Bueno, estos 5 o 10 minutos de toxicidad estuvieron buenos, y pasamos la hoja. ¿Qué hacía yo antes? Que no lo hacía porque es tóxico, que tal, que eso, que no lo haga porque no está bien. Y entonces me quedaba enganchada en esa emoción y era peor para mi cuerpo, para mi mente y para mi espíritu. Y por ende a la gente que está alrededor. Entonces, el humanizar, el irnos a menos hacia la perfección y hacia la conciencia, cuando uno lo hace, yo sé que la gente que lo ha experimentado, el cambio es abismal. Es que Vanessa, yo creo que hay una distorsión social o cultural de creer que el bienestar emocional es que nunca vas a transitar rabia. No, mi amor. Usted tiene que expresarla ahora, que usted no va a dejarle ese caballo desbocado, hacer y deshacer, atropellarte tú, hacerte daño tú y hacerle daños a otro, eso es otra cosa. Pero tú tienes que drenar esa rabia de una manera donde tú no te hagas daño ni le hagas daño a más nadie, pero la tienes que drenar. Porque si no, si tú te la tragas por creer que mis vibraciones bajan, Oh, no. es un tumor que te lo guardas aquí y que va a explotar en una enfermedad, en un cáncer. Entonces es darnos el permiso, identificar, yo sé que esto es tóxico, pero es que mira, lo que estoy es candela y necesito drenar. Entonces usted escriba, habla con alguien, agarra una almohada, pega 4 gritos, lo que te haga drenar. Entonces, ahora respiro. Ajá, ahora qué necesito yo aprender de esta situación, qué me trajo esta rabia. Es otra cosa, pero no es que no, siempre estamos en paz y amor, no va a pasar, Odina nunca se molesta, no, mi amor, sí, sí me molesta. Gritábamos también. Y gritamos y ajá, ahora que podemos, como bien dije, recogernos, retomar, vamos a transitar esto, pedir disculpas si es necesario, si hay que hacerlo, claro, somos humanos. Y fíjate lo que tú dijiste hace rato del tema del perfeccionismo, tanto para las madres que deben ser perfectas cuando hay un título de psicóloga, de educadora, de coach. Lo que es la parte de salud mental creo que tiene ese pesito, ¿no? Encima, esa etiqueta. Y antes que eso somos humanas. Nos vamos a equivocar y no quiere decir que nuestros hijos son perfectos, nuestra familia o que nuestra crianza es perfecta. Para nada. Por eso reintegro que aquí estamos de manera humana, mostrando lo que somos, porque sé que mucha gente se identifica no porque yo lo digo, sino porque ya lo he experimentado. O sea, en conversaciones, en reuniones, uno ha estado en estudios, en cosas que
que te dicen, mira, no eres la única. Y saber que no es la única que piensa así o que pasó por eso, que está pasando por esas cosas, ayuda mucho a decir, bueno, yo pensé que estaba loca, yo pensé que era La única. la única que tenía problemas, yo pensé que era una tóxica, que nadie me quería o lo que sea. No, mi reina. Hay y estamos, y hay muchas almas por ahí que están padeciendo de muchas situaciones a nivel de salud emocional y que el propósito también es que como madres, como abuela, quien nos esté escuchando, como hermanas, como tías, es que está bien que nos veamos, está bien que nos cuidemos y está bien que forjemos ese camino de bienestar para nosotras y por nosotras, sin sentirnos culpables y egoístas. ¿Por qué? Porque así de seguro, eso sí lo podemos asegurar tanto Dina como yo, y ya Odina lo ha dicho, la calidad de vida para nosotros y por ende para nuestros hijos es del 100%, de manera progresiva, al tiempo de cada quien, con las reglas de cada quien, sin comparaciones y sin juzgarnos. Y yo creo que algo súper importante es que así como la maternidad es hermosa, también es desafiante y también es una locura y eso hay que decirlo. O sea, ya basta de romantizar porque incluso hasta el amamantar, que es bellísimo, si no tienes el agarre bien, te va a doler muchísimo. Yo me perdía amamantando a mis hijos, me encantaba verlos, hablarles, podría pasar el tiempo que si 45 minutos en un seno, yo es una teta en la otra teta, porque sí, es como nosotros, Sí. y yo me deleitaba en eso, pero tiene sus desafíos Sí. y no estás loca, o sea, no romanticemos tampoco de que la maternidad en todas las etapas es hermosa y es perfecta, porque no es así. Yo creo que cada etapa tiene su desafío y es allí donde tú tienes que permitirte ser tú, ayudarte y dejarte fluir por ese instinto que tienes. Así que bueno, creo que ha sido un súper tema de podcast y no hablamos del orden en la casa porque, ajá, ese No, es ese es otro ese tema. es otro temazo. Pero, bueno, déjenos en sus comentarios qué les parece este podcast, qué temas les gustaría que abordemos. Por favor, compartan y denle me gusta. Chao, chao.